Que no saben del problema porque el problema es más de Medellín, ¿sí me entiendes? Ok. Y el parcero se le copió todo el flow a Crudo y todo el mundo lo sabe en Medellín y ya. Y yo lo destapé una vez y se empezó a regar y se regó y es la verdad y ahora quiere rapear como él y pues a mí no me da miedo decirlo y ya. Y la mala pase marica y ya. Todos conocemos la personalidad de Fade, o bueno, del Fercho. Su mítica forma de vestir, el uso de lentes que resalten, dejarse el bigote, su actitud de nea o de parcero de barrio, su acento paisa que incluso suena hasta exagerado y obviamente el uso del color verde que lo cataloga. Una increíble personalidad que lo llevó a distinguirse del resto, explotar y encontrar su identidad. Pero ¿y si te digo que todo esto se lo copió a alguien más? Pues bueno, un día de la nada Bless nos soltó una bomba diciendo que Fade le robaba la personalidad y el flow a Crudo. Y te preguntarás, ¿quién es Crudo? Bueno, Crudo es un rapero de Medellín de muy vieja escuela, el cual curiosamente tiene una personalidad muy parecida a la del Fercho. Pues Crudo fue uno de los primeros en poner su acento o hablado paisa en las canciones. También el uso de gorras, las gafas y la vestimenta. Y como dijo Bless, algunos flows que usaba Crudo se le han visto a Fade. Y si bien sabemos, Fade antes no era nada de esto. Tenía un estilo muy diferente y algo como más pop. Y pese a que para mí hacía muy buena música, pues no era tan conocido como lo es hoy en día o no tenía la misma relevancia. Pero de un día para otro, ese Fade desapareció y adoptó el papel del Fercho y con la personalidad que ya les conté. Así que entonces, en verdad le copió y Fercho es una copia de Crudo. Pero como dice el dicho, ¿no? Los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Esto significa que el verdadero artista no se limita a imitar, sino que toma influencias, ideas y técnicas de otro, las transforma, las mezcla y les añade su toque personal para crear algo nuevo y único. Así que quizás esto también fue lo que hizo Fade, ¿no? Pero bueno, hoy analizaremos todo este tema, los cambios que ha tenido Fade en su personalidad que lo catapultó al éxito, los parecidos que tiene con Crudo, si de verdad le copió y hasta curiosamente un problema legal que enfrentó por el uso de su nombre Fade, porque sí, hasta lo demandaron. Si hablamos de la identidad de Fade, tenemos que irnos un tiempo bien atrás, cuando Fade ni siquiera era artista. Siempre lo he dicho que para mí Fade es uno de los mejores compositores que hay en el género. Y sí, tenemos que hablar de su era de compositor, porque antes de ser artista era compositor y fue uno de los compositores de J Balvin, componiendo temazos como Sigo Extrañándote y Ginza. Y pese a que estuvo en esa área de compositor durante unos 10 años, luego se cansó y quiso lanzarse al estrellato y ser él mismo el que cantara y no darle sus temas a los demás, por lo que ahí llegó Fade y para mí la mejor versión de Fade. Te estoy hablando a eso de 2020, 2021 y hasta 2022, porque sí, sé que me vas a decir que Fade cantaba desde antes, porque en 2016 colaboró en Qué Raro con J Balvin y luego también sacó un tema con Nacho, aunque esos temas no sobresalieron tanto o eran más como los primeros pasitos de Fade en su faceta de artista. Pero claro, el 2019 también fue un año brillante para Fade, porque sacó temazos como Sígueme con Sech y también su muy importante participación en los Avengers. Y como les dije, vámonos a 2020, 2021. Donde fue un gran prime de Fade. Pero bueno, como el video se trata más del estilo y la identidad de Fade, pues no vamos a hablar tan detalladamente en lo musical, sino más de su estilo e identidad, que pues de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Acá Fade no era Fercho ni tenía esa pinta de hoy en día, era un personaje totalmente diferente. En aquella época de 2020 Fade incorporó su estilo de más sad boy o canciones tristes y melancólicas, bueno, estilo que aún mantiene, pero en 2020 siento que despegó más su carrera y también su estilo, adaptando ese flow de reggaetón pero con un tono más triste. En 2020 nos dejó temazos como Confesión, Ateo, Borracha y Porfa, que es uno de los mejores temas de Fade. Este año fue muy importante para Fade, ya que curiosamente la cuarentena le ayudó mucho para despegar su carrera, ya que utilizó las herramientas de las redes sociales para conectar más con la gente y demostrar su personalidad. Acá en los live de Instagram que hacía, la gente lo empezó a conocer más y conocer su personalidad. Un tipo relajado que usaba gorras, shorts, que caía bien, que hablaba como un joven promedio de Medellín y que parecía un amigo más del barrio. Una de las características más raras y llamativas de su estilo en 2020 fue la sustitución de las letras por las X en casi todos sus títulos, como en Borracha, Excusas, X19X, que solo vemos muchas X, que a veces no sabemos ni cómo se pronuncia el tema de tantas X que hay. También se empezó a caracterizar y popularizar por palabras como humor, nea y bueno, muchas más palabras de Medellín que claro, para un extranjero pues no entiende su significado
significado y conocieron estas palabras por Fate. Ahora nos vamos a 2021, mi año favorito de Fate, donde fue un pedazo de artista. Y es que este año sacó nada más y nada menos que Shibuya. Que a ver, no es por hablar de más, pero si nos vamos, no sé, a un top 20 de los mejores álbumes del género, este entra ahí, ¿eh? Y no es por exagerar, es un muy buen proyecto. Y además de la música, su personalidad también fue evolucionando y poco a poco empezamos a ver el color verde en Fate. Sobre todo en el video de Si Tú Supieras, donde su vestimenta es color verde. Y ahora nos vamos a 2022, donde nació y explotó Fercho. Acá en 2022 empezó la era de Fercho y el cambio en la identidad de Fate fue muy abismal. Ya no veíamos al típico chico que tenía un estilo como más común, sino un personaje muy distintivo y creo que nunca antes visto dentro del género. El color verde se convirtió en su signo cultural ya. Empezó a vestirse de verde, gorras verdes, se pintó el pelo de verde, incluso hasta sus dientes eran verdes. También dejó el flow de la barba que tenía anteriormente y se dejó el bigote. Y un bigote peculiar porque tenía una rayita en él. También su acento paisa empezó a ser un poco más pronunciado de lo normal y empezó a hablar muy pero muy paisa, sonando hasta un poco forzado, y hasta la misma gente de Medellín decía que allá tampoco hablaban así tan exagerado. Y es que en 2022 si veías a alguien con bigote, gafas y gorra, automáticamente lo asociabas con Fate. Se volvió un fenómeno cultural. También explotó demasiado en TikTok, ya que todos sus temas explotaron en la plataforma con los bailes y trend de TikTok. Y sus palabras como humor y todas esas cada vez eran más famosas y características de Fate. Musicalmente también le fue muy bien porque sacó temazos como Normal, que es un pedazo de tema, Fercho 100, si te la encuentras por ahí, y Feliz Cumpleaños Fercho, que creo que fue el tema que más lo hizo despegar. Y bueno, hay que hablar de algo muy interesante que le ocurrió a Fate en ese año, que fue la filtración de su álbum. Fate tenía planeado lanzar su álbum a finales de año, pero en septiembre el disco se filtró por completo en internet y en lugar de deprimirse o pelear legalmente, Fate y su equipo hicieron una jugada maestra de marketing. Adelantaron el lanzamiento y lo llamaron Feliz Cumpleaños Fercho, te pirateamos el álbum. El título se volvió viral, la gente sintió empatía por él y en lugar de solo escucharlo pirata, lo apoyaron masivamente en plataformas oficiales. El álbum se volvió uno de los más escuchados del año casi instantáneamente. Ya en 2022 Fercho era un fenómeno global y si explotó en 2022, pues en 2023 fue mucho más aún. Acá empezó a realizar muchas más giras, conciertos por todo el mundo y todos se vestían como Fate. Veíamos a los fanáticos con las gafas, el bigote, las gorras, el color verde. Ya su imagen era algo que todos querían replicar. Y en 2023 ya no solo en Medellín se decía amor, en España, México, en todos lados, los jóvenes adaptaron su jerga, confirmando que Fate había logrado exportar la cultura paisa al mundo entero. Ya todos querían ser el Fercho y pensamos que Fate era un genio. Había creado una idea genial de ser un simple compositor al que casi ni lo conocían, a ser una estrella y un fenómeno global con su cultura paisa. Pero bueno, en 2024 fue cuando explotó la bomba y se empezó a caer la mentira de la personalidad de Fate. Pues Bless, quien tuvo conflictos y se enemistó de Fate en ese año, empezó a soltar historias de Instagram con acusaciones muy serias. No voy a explicar cómo empezaron los problemas entre Fate y Bless, ya que eso da para un video completo, así que coméntame si te gustaría videito de ese problema. Bless empezó a soltar historias de Instagram donde acusó a Fate de copiarse de Crudo Men's Raw. Vayan y escuchen al verdadero Fercho, el que les enseñó a estos muchachos a encontrar un personaje. Y a lo último tira el típico wow de Fate, pero en un tono de burla. También soltó tweets como estos: oye, díganle a ese parcero que llame a los productores de él y que se deje de creer Crudo, porfa, que eso suena muy regular. Entonces se destapó esta olla y los que no conocían a Crudo empezaron a investigar quién era él y por qué Bless decía que Fate se copiaba de él. Y bueno, resulta que como les dije anteriormente, Crudo es un rapero de Medellín que curiosamente es muy parecido a Fercho, no a Fate, sino a ese estilo que adaptó Fercho, con un estilo bastante parecido, sí, usando el mismo tipo de vestimenta, el uso forzado del acento de Medellín y también en el flow. Si oímos un tema del Fercho y otro de Crudo, a nivel de flows es muy parecido, pero claro, no en todos los temas, solo cuando a Fate se le da por rapear. Por motivos de copyright, pues lastimosamente no puedo poner ambos temas para compararlos, pero les dejo de tarea que vayan y oigan Ando Chill de Fate y luego oyen No Copio de Crudo. Al oír estos dos temas te vas a dar cuenta que el flow y la manera de rapear es casi que idéntica. Entonces después de todo esto empezó el debate de que el Fercho era un plagio, de que le robó la personalidad a Crudo y no fue una idea original. Bueno,
muchas especulaciones, críticas y hasta teorías random, porque vi un montón de teorías por ahí en TikTok que prefiero ni ponerlas acá porque después ustedes me funan. Bueno, con todo el problema que tenía el Fercho de ser supuestamente un plagio, se le sumó otro problema más, y este legal. A finales de 2024 empezaron a hacerse públicos los problemas legales con su antiguo ex manager y socios anteriores por los derechos de la marca Fade. Se alega que Fade incumplió un acuerdo firmado al inicio de su carrera, siendo menor de edad, que otorgaba derechos sobre el nombre artístico y obligaba a compartir un porcentaje de ingresos. Los demandantes afirman haber registrado la marca Fade y que el artista desconoce derechos adquiridos. También tuvo problemas con su nombre Fercho. La SIC en Colombia negó el registro de la marca Fercho a la empresa del cantante porque él, como persona natural, no autorizó a su propia empresa para usar su nombre. Este tema no lo entendí muy bien, pero bueno, es otro asunto, así que también da para un video completo. Así que bueno, esta bomba la explotó Bless y muchos le creyeron. Otros decían que solo Fade adaptó la idea que Crudo no supo explotar. Pero si nos ponemos a pensar, pues hay dos opiniones distintas. Una es que Fade, al ver que su carrera no despegaba con su estilo de niño bueno, miró hacia lo que estaba pasando en las calles de Medellín. Vio que Crudo ya había creado un lenguaje visual, las gafas, las gorras, el dialecto nea sotificado, y lo que hizo Fade fue limpiarlo, ponerle un color llamativo, que fue el verde, y hacerlo digerible para alguien en España, Argentina o México que no entendía el rap de las comunas. En este sentido no le robó una canción, sino que le robó el alma al movimiento para volverlo un producto de exportación. Pero la otra opinión es que Fade y Crudo son de la misma generación y de la misma ciudad. El lenguaje mor, nea, chimbita no es propiedad de Crudo, es de Medellín. Fade simplemente decidió dejar de imitar a los puertorriqueños y empezar a sonar como él mismo. Al hacer eso era inevitable que se encontrara con la estética que Crudo ya exploraba, porque ambos respiraban el mismo aire, digamos. Fade tomó estos elementos y les aplicó una estrategia de marketing maestra. Crudo, que es un artista que prefiere la sombra y lo complejo, Fade es un artista que quiere que el mundo entero baile. Entonces ustedes mismos dejarán su conclusión en los comentarios, pero para mí no fue un robo como tal, sino que bueno, ya en este mundo todo está inventado y no es copiar por copiar, sino darle su propio estilo y su forma a esa idea. Eso te hace original y hace que te funcione. Así que bueno, igual dejo que ustedes lo debatan en los comentarios. ¿Para ti Fade se copió de Crudo o no? Hoy ando enfermo y no tengo muchas ganas de hacerle una despedida bonita, así que bueno, ve a ver el video que te aparece en pantalla y ya. Chao.